Antes de nada, os agradezco a todas las personas que hayáis dedicado este rato a acercaros a ver la segunda de las sesiones de las sextas jornadas de arte románico. Como muy bien os comentó Ainchane en la presentación, lo que estamos haciendo es un periplo por esas fases, diríamos, importantes a la hora de construir un templo románico. Cuando hablamos del patronazgo, cuando estamos hablando de la edilicio, lo que es la arquitectura, el material, piedra, que lo vimos el otro día con Koldo, y hoy abordamos escultura. Para abordar con el mejor pie posible el mundo de la escultura, el paisaje de la escultura románica, contamos con un grande, Manuel Castiñeiras. Manuel Castiñeiras es una de las grandes personalidades de investigación a nivel europeo de románico, es catedrático en la actualidad de arte medieval en la Universitat Autónoma de Barcelona y ha sido también conservador y jefe de la colección de románico en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Realmente el número de estancias, de investigaciones, de colaboraciones que ha llevado a cabo con instituciones de todo el mundo es más que sobresaliente. Por destacar algunas, simplemente las que llevó a cabo con la Escuela Normal Superior de Pisa, el Centro de Estudios Superiores de la Civilización Medieval de la Universidad de Poitiers, también de la Universitat de Roma, o, por ejemplo, con la National Gallery de Washington también ha colaborado. Ha colaborado porque, aunque en ocasiones cuando se hacen perfiles de Manuel Castiñeiras se aborda desde un punto de vista, bueno, ha trabajado la peregrinación, ha trabajado, por supuesto, el mundo iconográfico, pero como centro de su investigación, pero diríamos que es más bien un centro de una espiral, es un centro que atrae, que suscita, que concita un montón de dimensiones plurales que dan contexto, que dan realmente sentido, pleno sentido en todos los aspectos al arte románico. Y para eso hay que trabajar estilo y para eso hay que trabajar no solo la iconografía, hay que trabajar escultura, hay que trabajar tapices y todo eso realmente lo ha trabajado. Ha sido fundador e investigador principal de varios proyectos que solo por el nombre ya vais a intuir cómo tiene ese carácter enciclopédico y general, maestros catalanes, maestros del Mediterráneo, qué contextos hay y precisamente no es simplemente un elemento local, aunque hay que conocer con profundidad lo local, pero aborda desde una vista desprejuiciada e integral. Esa sería su característica principal. En líneas generales, ha tenido muchísimas publicaciones, entre ellas posiblemente las más conocidas, los volúmenes de Tarragona de la Enciclopedia de Románico, aunque también el de Lugo de Escultura lo llevó a cabo, un monográfico en este caso, una publicación fantástica sobre el tapiz de la creación de la Catedral de Gerona, pero específicamente abre toda la potencia que tiene el mundo clásico en el románico de una manera absolutamente espectacular y muy bien matizada, o la figura de Diego Gelmírez, que la ha destacado a través de varias exposiciones y varias publicaciones. También ha participado en la conservación, seguramente el proyecto más importante es el plan director de la restauración de Santiago de Compostela, pórtico y, lógicamente, catedral. Por eso, todas las oportunidades de conocer de primera mano una investigación por parte de la persona que lo lleva a cabo siempre es un lujo, pero sin lugar a dudas hoy tenemos un acontecimiento muy importante para las jornadas, precisamente por la figura de Manuel Castiñeiras. No me largo más en la presentación y le doy la palabra. Eso es. Muchas gracias a Ricardo Esquerrik Asco. Buenas tardes a Rachaldeón. Y bueno, espero estar a la altura de las expectativas, porque todavía cuando me hacen una de estas presentaciones me pongo un poco nervioso, ¿no? Porque no sé si estoy a la altura de las expectativas. En todo caso, en primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de las sextas jornadas alavesas de arte románico dedicadas a cómo construir un templo románico, la invitación a impartir esta conferencia, y en especial doy las gracias a Ricardo Garay de Calearte, Turismo y Cultura, por su especial entusiasmo en estas jornadas. En mi caso, hoy me toca hablar de la importancia de la escultura
en la creación, construcción, uso y fruición, esta palabra un poco culta, disfrute del edificio románico. Y para ello yo he elegido un enfoque muy particular, un enfoque en el que estoy trabajando desde hace un par de años, que es la visión del espectador. O sea, ¿por qué es tan importante la escultura, ¿no?, en el edificio románico y cómo esta era percibida por el espectador? ¿Por qué era tan importante esculpir? ¿Por qué era tan importante ornar el templo? Si algo distingue al románico es la importancia de la escultura como medio de expresión, narración y comunicación. Con el románico, la escultura recupera la dimensión monumental de la antigüedad a finales del siglo XI, por lo que los portalos románicos han sido denominados en muchas ocasiones arcos de triunfo del cristianismo. Famoso es el portal de Santa María de Ripoll. Aquí tenéis una de tantas comparaciones que se pueden hacer con un arco romano, en este caso el de Besançon, y también os pongo este otro ejemplo que está en Provenza, en Saint-Gilles-du-Gard, donde se ha visto que las dimensiones de este portal coinciden exactamente con lo que sería el Esquene Frons del Teatro Romano de Orange. Os invito, si vais a visitar Saint-Gilles-du-Gard, a visitar también este lugar en Orange, porque es muy sugestivo de cómo los románicos en el siglo XII miraban a el mundo de la antigüedad. Este aspecto de la relación con lo antiguo me ha fascinado siempre, pero no va a ser objeto de mi charla hoy. Ya me gustaría hablaros hoy de esto, pero tengo que hablaros de otras cosas. Esta tarde me gustaría insistir, sin embargo, en el hecho de que la escultura en un templo románico está intrínsecamente ligada al espacio arquitectónico en el que se enmarca. O sea, no se concibe la escultura románica si no pensamos en el espacio en el que se enmarca, en la arquitectura. De esta manera, fachadas, portales, claustros y altares centran la localización de relieves y estatuas devocionales que actúan, y eso es importante, como marcadores y puntos focales del espacio sacro. Es decir, la escultura románica en las puertas, en las tumbas, los claustros, los altares, está como haciendo una focalización del edificio, hablándonos de cuáles son los lugares importantes del edificio. Yo os traigo un ejemplo especialmente querido, que es este púlpito. Nosotros no tenemos en la península ibérica esta tradición de estos púlpitos en el siglo XII, pero ahí veis este púlpito espectacular que estaba en la Catedral de Pisa y ahora está en Cagliari, en Cerdeña, y que estaba totalmente decorado con escenas narrativas, y lo más interesante es que se distinguía, para que os deis cuenta lo sofisticado, el atril donde se leía el Nuevo Testamento, las lecturas del Nuevo Testamento, que es el que tenéis a vuestra izquierda, y ahí tenéis, por ejemplo, el Tetramorfos, del atril donde se leía la epístola, que está acompañada con la representación de Pablo, Timoteo y Tito, que son, como sabéis, autores de epístolas en la Biblia. Ahí tenéis un poco pues, esta parafernalia. De esta manera, este espacio sacro y litúrgico es un espacio vivido por el espectador y el fiel. Es decir, la escultura acompaña a la palabra, la escultura acompaña al espacio sacro, la escultura entra totalmente en comunicación con el edificio. De ahí el enfoque original que os propongo en esta conferencia, en la que vamos a ver ejemplos muy variados geográficamente hablando del románico europeo. Voy a hacer una visión muy amplia, vamos a ir por Península Ibérica, Francia e Italia, viendo un poco estas características. A través de ello quiero resaltar precisamente que fruto de esa relación entre arquitectura y espacio sacro, la escultura ha sido integrada intencionalmente, y es aquí lo importante, que esto no es al azar, la escultura se integra intencionalmente en el recorrido del espectador en el edificio y, por lo tanto, en muchas ocasiones está destinada, y esto ya es otro nivel,
a fomentar la experiencia emocional y espiritual de ese espectador. En la Edad Media se distinguía entre la experiencia sensorial y la experiencia espiritual. La experiencia sensorial es la que nos dan los sentidos, el ver, oír, y la espiritual era un grado más en el que la mente se activaba en relación, digamos, a un conocimiento como más profundo del espacio. La arquitectura medieval siempre está jugando con lo sensorial y con lo espiritual, pero también en la escultura juega esto. Una consecuencia directa de este fenómeno es que en muchas ocasiones a estas estatuas y relieves se les quiere dar una mayor vivacidad y corporalidad. Esto es algo también característico de la escultura románica, ¿no? Se quiere subrayar a estas esculturas y para ello no hay mejor cosa que el color. A través del color, a través de la policromía, se le da mayor vivacidad y también mayor corporalidad a las figuras. Yo os he traído esta reconstrucción que se hizo de los colores originales del Pórtico de la Gloria, claro que nos contrasta con todos estos dorados y este azul de lapislázuli, que evidentemente es una visión mucho más visionaria. Es como hoy en día vemos un pórtico mucho más realista. Si le ponemos estos colores nos parecería casi como una visión dorada y azul. Y entonces esto es lo que yo os quiero resaltar un poco de ahí. Y otras veces en la escultura se le quiere dar mayor vivacidad relacionándolo con los ritos y las ceremonias que se hacían en el templo. Es decir, vamos a tener dos casos. A veces las esculturas están relacionadas con los ritos. Imaginaros una Virgen María o una estatua como un descendimiento que está relacionado con los rituales de la Pascua o los rituales de culto y devoción, pero también a veces la escultura cuenta cosas relacionadas con los ritos que se hacían en la iglesia. Y por eso os traigo esta fotografía del pórtico en la que nos aparecen unos ángeles que están portando los instrumentos de la Pasión de Cristo y concretamente esos dos personajes que portan la cruz, fijaos que llevan las manos veladas y llevan una cruz. Y eso es un ritual que es el ritual de la deposición de la cruz el Viernes Santo. El Viernes Santo en las iglesias se hacía como un entierro de la cruz y esto se hacía a partir de una procesión en la que dos diáconos llevaban una cruz y simbólicamente hacían, digamos, el entierro de la cruz. Un poco evocando el entierro de Cristo. Entonces esto, digamos que es una característica de este momento. De esta manera, la escultura no solo forma parte, voy a utilizar una palabra de la performance litúrgica, de la interpretación litúrgica, de la interpretación escénica litúrgica en las iglesias, en tanto en cuanto sus relieves son parte de la celebración de ritos y ceremonias. Por ejemplo, los célebres descendimientos catalanes, este es muy famoso, el de Santa María de Taúl, no solo son estatuas que estaban en un altar, detrás de un altar posiblemente, sino que son estatuas que formaban parte de las ceremonias litúrgicas que se celebraban el Viernes Santo. Si os fijáis, tenemos una serie de estatuas, ha quedado uno de los ladrones, ha quedado la Virgen María y ha quedado José de Arimatea que está abrazando a Cristo, pero si os fijáis, el Cristo tiene los brazos articulados. Y tiene los brazos articulados porque seguramente ese Cristo se bajaba y se enterraba en un sepulcro. Entonces es muy interesante ver cómo también la escultura formaba parte de esos rituales. Os traigo otro ejemplo, no en la península ibérica, en Pisa, que he estudiado recientemente, que tiene nada más y nada menos que 3,70 metros de alto. Si os podría poner una foto de yo subiendo una escalera haciéndole foto a la cabeza del Cristo. Sería muy pequeñito al lado de esto. Pues esto es una escultura enorme que estaba en el altar mayor de la Catedral de Pisa y que también formaba parte posiblemente de un grupo de el descendimiento de Cristo. Entonces veis que la escultura forma parte también de la performance litúrgica, sobre todo la escultura en madera, pero que en la escultura en piedra encontramos también
muchas veces un tipo de disposición de las escenas y disposición de los temas que podríamos decir que es casi como si fuera una performance. Y voy a explicar esta especie de concepto. Este es el famoso portal de Moisés, que es una cosa espectacular, ¿no? En el que se nos cuenta un pasaje de la Biblia que es Apocalipsis 4:5, que es la adoración del Cordero y cómo los ancianos, 24 ancianos músicos, entonan las alabanzas a Cristo que vuelve al final de los tiempos. Eso es un texto, ¿no? Nosotros si vamos a la Biblia tenemos un texto, pero los escultores han elegido muchas maneras de presentarnos este texto. Es lo que yo llamo un poco el texto performativo, como el texto interpretado. Ahí tenéis, por ejemplo, el portal de Moissac, el mismo texto hecho en Oloron Saint-Méry, ahí lo tenéis, y ahí nos añaden, por ejemplo, el descendimiento en el medio, y tenéis el mismo texto, Pórtico de la Gloria, ¿no? Veis un poco como distintas interpretaciones de ese mismo texto, como lo hace muy interesante. Es decir, como en las artes escénicas existe un texto dramático, una fuente bíblica, una fuente litúrgica, una fuente exegética, pero el artista es capaz de ir más allá del texto dramático y ofrecernos algo único y irrepetible, que es lo que nos quedan en estas fachadas. En el caso de Moissac, Oloron y el Pórtico de la Gloria, todos parten del texto de Apocalipsis 4:5, con la visión del Cordero y los 24 ancianos, pero cada uno de los autores presenta una propuesta que combina temas, formas y motivos de diferentes maneras. El arte se convierte así en un texto en sí mismo, en algo único y en cierta manera irrepetible, en el que el espectador está totalmente integrado en la obra. Las iglesias y las catedrales se transforman así en un gran teatro de las imágenes, en el que el artista y su comitente buscan aumentar la experiencia sensorial de la escultura para involucrar gran parte de los sentidos del fiel, que vean con los ojos, que oigan la música, que huelan el óleo de las velas o del acero del incienso, incluso que toquen las imágenes. El del sabor es más difícil de justificar, pero el resto es casi. Y por eso os traigo aquí esta imagen espectacular que está en la Catedral de Lucca, que se llama el Volto Santo, que hay una leyenda en torno al Volto Santo, y el Volto Santo tiene una capilla dentro de la Catedral de Lucca, y el Volto Santo tiene una fiesta que se celebra el 13 de septiembre. Y fijaos que la imagen que tenéis a la derecha es el Volto Santo cuando lo visten en la fiesta el 13 de septiembre, y la que tenéis a la izquierda, a la derecha, y la de la izquierda es una miniatura del siglo XIV, de cómo se celebró la fiesta en el siglo XII, que como veis tenemos prácticamente los mismos elementos, incluso veis las velas y veis a las personas arrodilladas y veis a esta persona que está besando el pie. Entonces veis cómo la escultura integra pues toda esta serie de cosas de los sentidos, y bueno, estamos acostumbrados a que solo el barroco, digamos, potencia los sentidos, pero el románico también, en su dimensión, potenciaba sus sentidos. Bien, ¿qué os voy a contar hoy? Os voy a contar esta idea de que la escultura está intrínsecamente ligada con el espacio y el marco arquitectónico y que las estatuas y los relieves son marcadores y puntos focales en el edificio. Son elementos que funcionan a menudo dentro de un itinerario. Y para eso hay 4 conceptos que quiero desarrollar, solo voy a desarrollar 3 hoy. Me voy a centrar primero en la idea de que la escultura funciona como liminaridad, como itinerario y como meta de un edificio, y eso sucede sobre todo en los grandes centros de peregrinación. En los grandes centros de peregrinación uno va a una meta. Entonces ahí se va a encontrar con la escultura que lo recibe y hay una meta también que está relacionada con esta, digamos, experiencia. Y os voy a mostrar los casos de Conques, la abadía de Conques en Francia, en Sainte-Foy, Compostela, en Galicia, y Fidenza, que está en Italia. Y vamos a ver un poco qué sucede en estos 3 lugares con la escultura en relación al recorrido de los peregrinos. El segundo caso que voy a tocar es la escultura del entorno ciudadano, y para eso nos vamos a ir a Italia, y en Italia vamos a ver cómo la escultura románica de las catedrales estaba muy relacionada con la identidad colectiva de esa ciudad, y cómo está muy unida la identidad colectiva de estas ciudades italianas en un periodo que se llama la Età dei Comuni,
y que es el momento en que las ciudades italianas funcionaban casi como ciudades-estado. Y el tercer tema que voy a tratar es cómo funciona la escultura en un espacio monástico, es decir, en relación a las procesiones litúrgicas y a la vocación de los santos lugares. Y para eso os traigo un poco, casi como una exclusiva, y voy a hablar de la portada de San Pere de Rodas y del maestro de Cabestany, y en relación a un trabajo que hemos hecho recientemente. La cuarta, que sería hablaros de las imágenes devocionales y del color y de la policromía, eso lo dejamos para otro día porque si no, no acabamos ya a las 9. Entonces, lo que me interesa es deslindar conceptos. El primero es por qué la escultura se relaciona con el movimiento, por qué es tan importante relacionar la escultura con el movimiento. Y para entenderlo, nos ponemos en la piel de un peregrino medieval, ¿no? De uno que va a visitar un santuario, que está caminando, y rescatamos un término del siglo XX que se llama la conciencia cinestésica. Eso es un término de la filosofía y también de la psicología, que quiere decir que nosotros, como seres humanos, la experiencia la realizamos a partir de nuestro cuerpo y de la relación de nuestro cuerpo con el resto de las cosas. Y eso en un edificio románico, en un edificio que tú vas a visitar, es muy importante ver cómo se experimenta tu experiencia en relación con el movimiento y con lo que vas viendo, ¿no? Por eso es importante ligar el movimiento con, digamos, la localización de la escultura. Es decir, el espacio es un espacio vivido y ese espacio a veces está orientado para que nosotros lo vivamos de una cierta manera, ¿no? Está todo ordenado para que lo vivamos de una cierta manera y es lo que trabaja la conciencia cinestética. Yo os he hecho una especie de esquema, lo he hecho en el tren mientras venía aquí, para que os deis cuenta un poco de estas ideas, ¿no? Uno entra y pasa a un límite, que es el límite entre lo sagrado y lo profano, la liminaridad, y entra en un espacio sagrado buscando una meta, que es tocar la tumba del santo, besar los pies de la estatua, depositar cirios, ¿no? Y todo esto se realiza en relación al resto de los demás y el resto de las cosas que hay allí. Os pongo algunas imágenes medievales que nos hablan mucho de cómo era esta experiencia de la escultura. Eso es, por ejemplo, la tumba de Eduardo el Confesor en la abadía de Westminster. Y ahí la gente llegaba y fijaos la locura que la gente se metía por el agujero para tocar. Entonces, bueno, está todo, movimiento del cuerpo, tocar, oler, cantar, veis que están cantando ahí, rezar. Era la experiencia de los sentidos. Hoy en día solo, como sabéis, en la cultura popular. Yo que soy gallego, imaginaros las cosas que he visto en el Corpiño y en Muxía, ¿no? Donde todavía la gente hace estas cosas. Pero hoy en día es muy difícil ver esta experiencia. Bueno, no se puede ir a Hispanoamérica y lo ve, ¿no? Pero es difícil ver ese tipo de relación con la escultura. En todo caso, es muy interesante lo que vemos ahí. Y os voy a traer un caso que es un caso paradigmático para los medievalistas, de cómo la escultura se puede colocar en función del itinerario del peregrino. Y es esta catedral, que es la Catedral de Fidenza, que está en el norte de Italia. Y en la Catedral de Fidenza nos encontramos con un edificio en el cual la escultura se relaciona con el itinerario. La escultura no está solo localizada en la fachada, sino que hace una L. ¿Y sabéis por qué? Porque por ahí pasa el ramal de la vía francígena que conduce a Roma. Entonces, en vez de hacer así, como hace así la vía francígena, pues la escultura hace así. Y vais a ver, ¿veis cómo sigue ahí? Y eso es el camino que lleva a Roma. Y la escultura se coloca toda ahí, ¿no? Y además, os he hecho las fotografías, uno entra en la ciudad, pasa este puente. Después de pasar el puente se encuentra con la catedral, y esta es la experiencia que hacían los peregrinos. Los peregrinos visitaban este lugar, porque este lugar había un santo que se llamaba San Donino, iba a la tumba del santo, y después de visitar al santo salían y continuaban el ramal que los llevaba a la vía francígena, que es la peregrinación a Roma. Fijaos
qué interesante, y estamos hablando de la creación de la escultura en un templo románico. O sea, mientras se elevaba este edificio, a alguien, que seguramente no era el escultor, había un comitente ahí, se le ocurrió colocar las figuras de esta manera y incluir una serie de temas que potenciaran estas cosas que yo os digo de la liminaridad y el itinerario. Por ejemplo, en la puerta principal, ¿qué hicieron? A ambos lados de la puerta principal se nos coloca a la izquierda una pareja de peregrinos ricos, a la derecha una pareja de peregrinos pobres. De esta manera todos los que entraban ahí podían mirarse como en un espejo. Los ricos, lo veis ahí, muy bien vestidos, a la izquierda, los pobres, pues más sencillos. Son padres con el niño, pero es como si fueran María, José y el niño Jesús yendo a Egipto, pero no es María, José y el niño Jesús, son los peregrinos medievales entrando en la Catedral de Borgo San Donino. Después, y esto ya es de matrícula de honor para quien haya diseñado este programa, sobre el portal se coloca un apóstol, que es el apóstol San Simón. Y este apóstol Simón porta una cartela que dice que el apóstol San Simón os muestra la vía a los que van a Roma. El apóstol Simón muestra la vía a los que van a Roma. Lo que está diciendo es que esta es la vía que conduce a Roma. Y ahí está como si fuera un marcador, como si fuera un índice, casi como si fuera una señal actual. Después os haré un poco como el juego, un poco de broma. Y sobre el otro portal aparece este peregrino, que era Raimondo Palmerio, que había sido un santo peregrino de esta época del siglo XII, que porta una inscripción que literalmente dice, de aquí a Roma 300 millas, como si fuera un mojón. De aquí a Roma 300 millas. O sea, imaginaos, la sofisticación de la Catedral de Firenze. Y cuando uno da la vuelta, es como si te miraras en un espejo. Encuentras a todos los peregrinos en procesión yendo hacia la dirección que le toca. Entonces, fijaos qué increíble, ¿no? Qué increíble, porque esto no se hizo después, no son esculturas añadidas. Mientras se hacía la catedral, se estaba pensando en todo este programa. Y esto nos indica pues esta interacción que tiene la escultura románica y nos hace reflexionar un poco sobre el valor de las imágenes. Yo os hago esta comparación. El Born, el mojón que hay en Nocebreiro, que dice a Santiago 151 kilómetros, es igual que el que tenéis ahí, que dice a Roma 300 millas, o esos peregrinos, es como... Han hecho ahora un concurso en Galicia que se llama Las Estrellas del Camino, que coloca gente famosa haciendo de peregrino para que tú te animes a hacer la peregrinación. Por cierto, el chico este estudió conmigo, pero se ha dedicado a escribir guías sobre el Camino de Santiago. Pero lo interesante es que este es un concepto interesantísimo de la imagen. La imagen aquí se convierte en lo que se llama un índice que nos indica. Es como si fuera una señal. O sea, la imagen no está representando nada, es como si nos estuviera indicando hacia dónde ir, ¿no? Entonces veis toda esa sofisticación de la escultura románica que la verdad es que merece la pena. Bien, el segundo lugar donde os quiero contar esta relación entre espectador, peregrinación y movimiento es el santuario de Santa Fe de Conc. No sé si alguno de vosotros ha estado, imagino que muchos de vosotros sí, porque lo tenéis más cerca. No, bueno, también desde Barcelona está cerca. Y en Santa Fe de Conc nosotros tenemos una historia preciosa, ¿no? Que es la historia de la abadía de Santa Fe de Conc, y sobre todo porque ahí se conserva, y esto es clave para la historia del arte, una estatua relicario del siglo IX y X. Primero fue una cabeza y después le hicieron el cuerpo, la convirtieron en una majestad, en donde se guarda el cráneo de esta santa, que fue una santa niña, que era Santa Fe, ¿no? Las reliquias de Santa Fe estaban en un sitio que se llamaba Agen, y los monjes de Conc robaron estas reliquias y los llevaron a Conc y decidieron hacer esta estatua. De este cráneo hicieron esta estatua maravillosa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la estatua? ¿Por qué es tan importante
hacer la estatua. Bien, la estatua es muy interesante porque la estatua está trabajando con un concepto que es lo que se llama el relicario parlante. El relicario parlante es un relicario que nos dice lo que tiene dentro, ¿no? Aquí, como veis, es una estatua muy cabezona, nos está indicando que lo que tiene es la cabeza. A veces simplemente es un brazo, eso es un relicario parlante, a veces es un pie, porque tiene un trozo de un huesecito del pie. Esos son los relicarios parlantes, relicarios que nos hablan de lo que hay dentro. Pero lo importante del relicario, de este relicario, es que estos relicarios, como veis, siempre están hechos en oro, en plata, brillantes, llenos de joyas, radiantes, y todo esto está relacionado con un concepto que se desarrolla a partir de la época carolingia. Hubo un gran debate en el cristianismo, ha sido eterno este debate, ¿no? Fijaos que los protestantes se salieron de la Iglesia Católica precisamente por uno de los temas era el tema de las imágenes, de la idolatría, ¿no? Y hubo este debate en la época carolingia. En la época carolingia se estableció que se podían adorar imágenes, se podía adorar la cruz, o se podía venerar la cruz, y se podía también dar culto a los relicarios porque nos recordaban las grandes obras de los mártires, el sacrificio que habían hecho los mártires. Y además, estas reliquias, al presentarse con esta especie de oro, era como si nosotros al contemplarlas estuviéramos viendo el santo en el más allá, el santo en el paraíso, el santo ya con el cuerpo celeste, ¿no? el santo ya en el otro lado. Esta era la idea un poco de, digamos, este tipo de imágenes. Y ahí es muy interesante porque se está jugando también con otra idea, y es que esas estatuas relicarios son lo que en historia del arte se llaman imágenes carismáticas. Carismático hoy en día quiere decir una cosa que nadie sabe lo que quiere decir. Una persona carismática es una persona que tiene conexión con la divinidad. Es una persona que brilla, que es radiante, que tiene una conexión divina, ¿no? Entonces estas son como imágenes carismáticas, que tienen un aura, que atraen. O sea, pensar en los peregrinos quedaban fascinados delante de esta imagen, ¿no? Y ahora os voy a hacer un juego y un amigo mío decía que lo más parecido a Santa Fe de Conc es la reina Isabel II el día de su coronación. Y entonces vais a entender la idea de aura, la idea de carisma, la idea de divinidad. Eso es lo que tiene la estatua de Santa Fe. Eso es carisma, eso es unión con la divinidad. Bien, entonces ahí tenéis esta magnífica estatua y hay una teoría que dice que el resurgir de la escultura románica le debe mucho a los relicarios parlantes. Es decir, los carolingios, al permitir hacer este tipo de relicarios y al permitir el culto a la cruz y al crucificado, porque eran imágenes que nos recordaban, se empezaron a incluir estas estatuas en las iglesias, sobre todo en Alemania y en Francia y en el norte de Italia, y eso hizo que fuera muy fácil después pasar a volver a esculpir monumentalmente en los portales románicos. Es una teoría, pero no es una casualidad, pienso, que en un sitio como Conc, donde esta estatua sale todos los 6 de octubre, el Día de la Santa, y en la Edad Media se esperaba que hicieran milagros y se escribió un libro de milagros, pues no es una casualidad que en Conc hubieran construido uno de los portales más espectaculares del románico y además en una fecha muy temprana. Sabéis que se ha discutido mucho sobre veis, otros ejemplos de relicarios parlantes, os pongo que hay tantos en Francia, pero no es una casualidad que Conc tenga este súper tímpano esculpido. Se ha discutido mucho sobre la fecha del portal de Conc. Actualmente la historiografía tiende otra vez a darle una fecha en torno al año 1100. Imaginaos el año 1100, un portal tan espectacular, en un sitio como Conc. Y ahí tenéis el portal de Conc. Y el portal de Conc lo podemos explicar de muchas maneras. Yo todos los años lo explico en clase y lo explico no como os lo voy a explicar hoy aquí. Hoy aquí os lo quiero explicar desde el punto de vista del que llega al santuario, del que está atravesando pues, el macizo central francés, subiendo y bajando montañas, para asistir el día 6 de octubre a la fiesta de Santa Fe. Y se encuentra con este espectacular portal. El portal
es interesante porque el portal para mí es un ejemplo de lo que yo llamo el texto performativo. O sea, nos está contando el Mateo 25. Mateo 25 es el juicio final, la división entre los buenos y los malos. Pero quien haya diseñado este portal se ha tomado totalmente libertad para contarnos este texto, pero hablarnos de nosotros, de los que estamos mirando, de los espectadores y de la abadía. O sea, de actualizar totalmente la iconografía cristiana. Entonces, fijaos que en el portal de Conc tenemos a un lado a los elegidos, entre ellos está Carlomagno, por ejemplo, que es supuesto fundador de la abadía, y del otro lado tenemos el infierno. Pero el infierno aparece descrito como si fuera una representación del septenario de los 7 pecados capitales. Y esos 7 pecados capitales están descritos de una forma muy realista, y yo me voy a centrar solo en uno de ellos, que es el más famoso, que es el pecado de la soberbia. El pecado de la soberbia normalmente se representaba como a un caballero que se cae del caballo y se rompe la crisma, se rompe la cabeza y se muere. Entonces esto es la imagen por antonomasia del pecado de la soberbia. Eso lo encontramos en muchos manuscritos medievales, que representa cómo un soberbio se cae de su caballo y se rompe la cabeza, pero, y eso es lo que os quiero transmitir, quien iba a Conc escuchaba las homilías, y en las homilías se contaban los milagros de Santa Fe. Uno de los milagros más famosos de Santa Fe es el milagro que Santa Fe hizo contra un caballero que se llamaba Reinón. Reinón era un caballero que se apropiaba de las posesiones de la abadía. De manera que la gente rezó a Santa Fe y Santa Fe actuó. Y este Reinón se cayó del caballo y se rompió la crisma. Entonces, tú puedes ver ahí la soberbia en abstracto, o puedes ver ahí la soberbia a través de los ojos de las homilías de Conc en el siglo XII, ¿no? Entonces ahí os pongo la soberbia del caballero a Reinón. Después, otra cosa que sorprende en la zona de los elegidos es que están los elegidos, pero se nos representa en medio de los elegidos la propia Basílica de Conc. La estatua de Santa Fe estaba en el altar, ¿no? Y Santa Fe era la patrona de los cautivos, con lo cual, cuando tú, si estabas cautivo, sobre todo en la España musulmana, ¿no? Santa Fe fue muy seguida en la España, digamos, en la España cristiana, en Aragón y en Navarra. Si tú te liberabas, ¿qué hacías? Llevabas a Santa Fe tus grilletes, ¿no? Entonces se cuenta cómo con los grilletes de Conc se hicieron las rejas y se hicieron las lámparas de la iglesia y se hicieron pues, un montón de cosas en Conc. Por eso veis los grilletes colgando. ¿Lo veis ahí? Que están los grilletes colgando. Pero lo más curioso es que la estatua se mueve. La estatua está arrodillándose delante de la mano de Dios. Es decir, Dios está bendiciendo a Santa Fe. Y eso es una imagen muy bonita que tiene otra lectura, porque si tú te vas al libro de los milagros, los peregrinos, cuando querían un milagro, lo que hacían era postrarse delante de la santa, ¿no? Y hay un milagro muy bonito, que es de un ciego que va a Conc con su hijo para curarse de la ceguera. Y entonces tiene una señal, ¿no? Y cuando tiene esa señal se postra delante del altar de Conc y cuando se levanta, ve, ¿no? Entonces, bueno, son todo ese tipo de gestos que se desarrollan en el santuario de peregrinación y que realmente son muy sugestivos de lo que es esa interacción entre otra cosa que pasa en Conc es el tema de los olifantes, ¿no? Los ángeles que parece que uno está escuchando el sonido. Eso también es muy sugerente en Conc porque sabemos que cuando la santa sale en la Edad Media se tocaba los olifantes.
Los elefantes tenían una función que no es la de llamada al juicio, sino la de espantar a los diablos, la de espantar a los demonios. Así lo cuentan los Milagros de Santa Fe. Ahí tenéis una... Esto es del año pasado, la fotografía, la gente está disfrazada, no es el siglo XIX, es el sombrero, es del 6 de octubre de 2022. Pero veis que se sigue celebrando la fiesta. Y después otra cosa bonita del portal de Conch es que el portal vuelve a funcionar como un espejo. O sea, uno se coloca delante del portal de la zona de los elegidos y que se encuentra que los elegidos están en una arquitectura que recuerda a la iglesia de Conch. ¿Lo veis ahí? En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son más naves que las naves que tiene Conch, pero recuerda la estructura que tú después te encuentras en el interior del edificio, ¿no? Con lo cual se está jugando siempre con eso. Hay un elemento que sabéis que está de moda ahora y es el tema del color. Y fijaos lo importante que era cuando se acababa el portal darle color. Porque el portal de Conch está lleno de textos. Entonces, ¿el color para qué ayuda? Ayuda a la legibilidad y a la visibilidad de la escultura. Tú a través del color puedes subrayar los textos para hacer más inteligible la portada, pero también puedes, todas las esculturas de Conch, los ojos son de plomo, las tejas, o sea, tú puedes hacer más perceptible lo que tú estás mirando. Se ha hecho un estudio sobre los colores de Conch y sabéis que en Francia les gustan mucho estos espectáculos de reconstruir el color, pero claro, es que no tiene nada que ver la escultura como la vemos hoy en día y verlas con estos colores. Y entonces aquí es donde viene el gran problema. ¿Por qué el color? ¿No? Y el por qué el color lo podemos justificar porque evidentemente lo que se está buscando es que las figuras parezcan más vivas, impresionen más al espectador. Pero si vamos a un nivel más científico de por qué el color, resulta que los estudios sobre las emociones humanas nos dicen que el ser humano es mucho más, digamos, predispuesto a un estímulo con color que un estímulo sin color. Es decir, que es más fácil de recordar una cosa coloreada que una cosa en blanco y negro, ¿no? Y esto, no digo que uno fuese consciente, pero está claro que juega al nivel del conocimiento este tipo de cosas, ¿no? O sea, recordad, todavía yo hoy antes de dar una conferencia tengo algunas cosas rotuladas en amarillo, para que no me las pierda. Pues un poco funciona ahí. Bueno, ahí tenéis colores del pórtico. Esta parte, como sabéis, es una parte ya muy intervenida en otras capas que se dieron posteriormente del pórtico, pero yo os traigo un detalle muy bonito de la policromía original. Sabéis que los ancianos han conservado la policromía original, y esa es la policromía original, al menos las coronas, las barbas y las vestimentas. La cara no, la cara es del siglo XVII, pero el resto sí. Y os lo comparo con una escultura lígnea, un poco para que veáis esta estética de la policromía en la escultura monumental, que es realmente muy interesante. Bueno, voy a pasar ahora a otra parte de esta primera parte de la interacción, y es en relación a la Catedral de Santiago. Lo voy a reducir porque no quiero hablar hoy de la Catedral de Santiago porque he hablado muchas veces de ella. Pero sí que os deis cuenta cómo la Catedral de Santiago también está muy pensada para esta experiencia del peregrino del siglo XII, ¿no? Tenía esta fachada en la parte izquierda, que era la antigua fachada norte, que hoy en día no se conserva, que era una fachada muy simbólica, y que entrábamos en un espacio sagrado que ya no se conserva, que es este espacio donde se guardaba el baldaquino, y debajo no se veía, estaba la tumba de Santiago. Pensad que actualmente uno puede bajar a la cripta, pero esto es una invención del siglo XIX. Los peregrinos ya tenían que creer con la fe, porque llegaban a Santiago y no veían nada. Lo único que veían era un altar muy suntuoso y les decían que allí debajo estaba enterrado Santiago el Mayor, pero nadie lo veía. Y esto, bueno, Gelmírez lo solucionó con esta especie de super catafalco
baldaquino, dorado, es decir, con esta sacralidad que hoy no voy a explicar, pero que es muy interesante. Pero esto, a finales del siglo XII, estaba un poco obsoleto, ¿eh? Y es por eso que es muy interesante la intervención que hace el maestro Mateo. Del maestro Mateo siempre nos quedamos con el Pórtico de la Gloria, pero no como que el maestro Mateo a finales del siglo XII hace una intervención de conjunto en la Catedral de Compostela, precisamente para resignificar la catedral y hacerla más atractiva a los peregrinos. Y una de las cosas que hace, que es importantísimo todavía hoy, es la colocación de esta estatua en el altar mayor. Esa estatua, que es la que actualmente está vestida de estatua barroca, es la estatua original que se puso en la consagración de la catedral en 1211. Y esa estatua cambió totalmente la visión de la catedral, porque ahí sí que estaba Santiago y está señalando ahí, diciendo que ahí está enterrado Santiago el Cebedeo, ¿no? Y además, fijaos que esta estatua juega con la estatua del pórtico, es como si hubiera una doble estatua. A los pies del edificio está Santiago recibiendo a sus peregrinos y en el altar está Santiago recibiendo a sus peregrinos. Pensad que Santiago en la Edad Media tenía un rol de psicopompos, conductor de las almas al paraíso. Y está muy relacionado con esta idea del santuario como la meta del camino, pero también la meta de la vida y la entrada en el más allá, ¿eh? Entonces, fijaos, el itinerario de Gelmírez era transversal, el de Mateo es longitudinal, ¿eh? Ahí tenéis el doblete de las dos estatuas y me interesa que veáis cómo esta idea del apóstol, el santo patrón que te recibe a los pies de la iglesia, ya la habían trabajado los franceses en San Lázaro d'Autun, ¿no? Pero lo que os quiero decir es que las esculturas, cuando se hace un programa, los programas no son una copia de un texto, no es un guión. O sea, realmente está muy interaccionado con la construcción arquitectónica y con la experiencia de la arquitectura, ¿no? Y a veces es difícil desentrañar un poco esto. Y esto es una reconstrucción de cómo era el altar que hace Mateo, y lo podemos hacer a través de un documento, que es un documento de 1240, que hay en la Catedral de Santiago, en la que se nos dice cuándo se abría el altar de Santiago. Pensad lo frustrante que era llegar a la Catedral de Santiago y encontrarte con una reja, y que ahí dentro estaba la parafernalia y todo esto, pero era una reja. Entonces se crea, a partir de 1211, el ritual de que la reja se abre. Y la reja se abre 2 veces por la mañana, para que los peregrinos puedan entrar y hacer sus ofrendas al apóstol, ¿eh? Y rezar ante la estatua. Con lo cual tenéis lo mismo que en la fotografía de Westminster, ¿eh? El peregrino entra, puede no tocar, pero sí tener una interacción mucho mayor con el espacio sagrado. Y esa interacción se realiza a través de la escultura, como veis, de esta escultura monumental que está ahí, ¿eh? Bien, esta es una foto muy bonita del pórtico, ¿eh? Bien. Voy a pasar ahora, hemos visto esto de la interacción, la peregrinación, la escultura, y vamos a ir a otro marco del románico, donde vamos a ver también el papel que tiene la escultura en la creación del edificio. Y vamos a ver un lugar que es la Catedral de Módena, que es un lugar interesantísimo para entender precisamente qué función tiene la escultura en estas ciudades italianas. Aquí es muy interesante porque aquí tenemos un relato, y el relato nos dice que la ciudad de Módena decidió, estando la sede vacante, es decir, sin obispo, empezar a construir una nueva catedral. Y se contrató a un arquitecto que se llamaba Lanfranco, y los artífices comenzaron a excavar para realizar esta nueva catedral. La catedral se empieza en el año 1099 y en el año 1106 están todos los poderes fácticos de Italia, el Papa, la condesa Matilde de Toscana, muchos obispos del norte de Italia consagrando el nuevo altar de Módena. La historia es muy bonita
porque además nos explica cómo puede ser este proceso constructivo y también cómo se van seleccionando las imágenes y los materiales. Cuando se excava Módena, tenían una gran preocupación. La gran preocupación es no encontrar piedra buena, sobre todo porque ellos querían utilizar el mármol. Módena es una antigua ciudad romana, es una colonia romana que se llamaba Mutina. Y se nos dice en la crónica que al excavar aparecieron un montón de mármoles antiguos, como si fuera por gracia divina, que fueron empleados en la construcción de la catedral. Ahí tenéis el momento de la consagración en 1106 del altar de San Gimignano, que es el patrón, pero veis que todo esto es una obra colectiva, es la ciudad que está participando, ya tiene un obispo en este momento, y nos encontramos con unos escultores, y esto es muy bonito imaginarlo, que van encontrando estos sarcófagos antiguos y que estos sarcófagos les sirven de inspiración a la escultura. Estos sarcófagos que se encuentran en esta zona de Italia, sabemos actualmente que fueron reelaborados por escultores románicos. Es decir, los escultores románicos trabajaron estos sarcófagos antiguos para cristianizar algunos de estos sarcófagos. Os pongo la comparación entre el sarcófago romano y el portal románico, para que veáis cómo se inspiran. Os pongo esto, que es este caballero y este otro caballero en el portal de Módena, para que veáis cómo se inspiran. Pero lo más espectacular es cómo encuentran este sarcófago con himnos y tánatos. Himnos es el sueño, tánatos es la muerte, y al escultor, que se llamaba Viligelmo, no se le ocurre mejor cosa que colocar en la fachada a himnos y tánatos. Eso es obra románica, para que veáis un poco la inspiración. Y además es muy bonito porque aquí se está recuperando el sentido antiguo. Himnos y tánatos es un tema funerario, el mismo que se coloca en la catedral de Módena, que es el templo funerario de San Gimignano. No hay problema aquí con la antigüedad ni con el paganismo. O sea, esto se emplea de una forma, digamos, muy directa. Otra cosa interesante de la Catedral de Módena es que tiene una estructura de portal que es muy extraña para nosotros. No tiene nada que ver con lo que se ha llamado la escuela hispano-tolosana, que es el tipo de portal que hay desde Toulouse hasta Santiago de Compostela, en Pamplona, en Leire. No tiene nada que ver con el tipo de portales que nosotros conocemos. En Italia se utiliza esta estructura que es como un baldaquino empotrado en una pared. Eso se llama en italiano prótiro, y el prótiro, que es como hacer una cosa noble delante de la fachada, está directamente inspirado en la estructura que había en San Pedro del Vaticano, en la época medieval. El prótiro de San Pedro del Vaticano, lo veis ahí, y es una especie de manera de decir que la catedral de Módena, y este es el gran contexto que había en Italia, las ciudades podían ser propapales, buscar la protección del Papa o buscar la protección del emperador alemán. Lo que nos está diciendo la ciudad de Módena es que es propapal. Se había pasado el partido propapal. Entonces tenéis ahí el prótiro. Y además en el prótiro utilizan leones romanos, que también son elementos funerarios, de una tumba romana, reutilizan estos leones, y además en la decoración utilizan toda esta decoración como si fuera decoración vegetal, que se llama Inhabited Scrolls, y este tipo de decoración es otra alusión a Roma, porque es la decoración, lo vais a ver ahora, que tenía el trono de San Pedro. El trono de San Pedro es una reliquia que actualmente se conserva debajo del baldaquino de Bernini y que se utilizaba en esta época para la entronación de papas y emperadores. Y eso es la decoración del trono de San Pedro. Ahí tenéis. Bien, una cosa muy curiosa en Módena también es cómo ellos colocan los relieves. No los colocan como se colocan en Francia y en España, todos ahí concentrados en la fachada, sino que los colocan como si fuera un friso narrativo antiguo todavía, ¿no? Intentando fomentar una narración como si fuera una narración romana. Actualmente, si uno visita la Catedral de Módena,
los relieves están un poco descolocados, porque eso hubo una reforma de la fachada a finales del siglo XII. Pero en la época de la construcción estaban como si fueran un cómic, como si fueran un cómic. Y actualmente están así, porque abrieron dos puertas, pero antiguamente estaban todos alineados, sin las dos puertas. Y ahí se nos cuenta el Génesis, la creación de Adán, la creación de Eva, bueno, y todo lo que viene después. Es muy interesante porque ahí veis este Billy Gelmo, un gran escultor, haciendo estas esculturas, el momento del pecado. Estos son los hijos de Noé. Pero lo que más me interesa, se ha dicho que están inspirados en Biblias, pero lo que más me interesa, y esto es una investigación que se ha hecho hace poco, es que estos portales italianos tienen una noción de perspectiva. Es decir, están pensados para un punto de vista privilegiado desde un punto de vista de la plaza, para que tú lo contemples todo. Se han hecho estudios de cómo el relieve estaban colocados para que hubiera un punto focal que tú pudieras apreciar todo el relieve. Por eso os digo que la escultura está planificada dentro de la arquitectura. Y esos son las cuatro lastras con la historia del Génesis, que hoy no puedo explicaros en detalle, pero que podía solo dedicarme a esto hoy, porque están inspiradas en parte en el teatro litúrgico. Pero lo que más me interesa es que acaban con una escena que es que aquí se cuentan los orígenes de la humanidad, ¿no? El hombre y la mujer son malos, expulsados del paraíso a trabajar y a parir, ¿no? Pero termina la historia con la esperanza, y la esperanza es la historia del Arca de Noé, ¿no? Yahvé había salvado a Noé y su familia y se iniciaba una nueva era. En la exégesis cristiana, el Arca de Noé es el símbolo de la Iglesia, ¿no? Y es muy bonito ver cómo se empieza con la expulsión de Adán y Eva y se acaba con la imagen del Arca, que es como la Iglesia, la comunidad cristiana. Y en Módena se trabajó mucho esta idea de hacer toda la catedral como un discurso, como si fuera un discurso. Tú veías la portada principal, los orígenes de la humanidad. La humanidad es mala, el hombre y la mujer son malos, a trabajar, la esperanza del Arca de Noé. Y después tienes dos portales que te cuentan un poco imágenes relacionadas con la historia de la ciudad. Este portal, que es el portal sur, que es el portal por donde entraban los grandes dignatarios de la ciudad de Módena, ese se decora con la historia del santo patrón. El santo patrón son las reliquias de San Gimignano, que están ahí abajo. Y para contarnos la historia del santo patrón, se nos cuenta cómo el santo patrón, que era Gimignano, salvó a través de un exorcismo a la hija de un emperador que se llamaba Joviano, que era un arriano que se convirtió después al catolicismo, y cómo el San Gimignano, gracias a esto, los emperadores le dan toda una serie de regalos. Esto es un guiño. Módena se había pasado al partido papal, el emperador debía obedecer al papa. Es un poco los mensajes subliminales que hay detrás de esto. Y finalmente se nos cuenta el momento del entierro de San Gimignano, ¿no? Pero veis otra vez, la ciudad está orgullosa de tener a San Gimignano, es como una imagen de la comunidad, la imagen de la identidad colectiva. Y si nos vamos a la puerta norte, tenemos ya la sociedad medieval. La puerta norte es una puerta que no hay ningún tema religioso. Se está hablando de la sociedad medieval. Ahí se nos representa los caballeros a través de las historias del rey Arturo, y un poco todas las virtudes de los caballeros, que son los que protegen las ciudades militares. Ahí tenéis a Arturo de Bretaña salvando a Ginebra. Ahí tenéis toda una serie de relieves que critican los vicios de la sociedad. Ahí está el zorro que engaña a las gallinas fingiéndose muerto, y entonces le hacen el entierro. En el medio del entierro el zorro deja de fingir que es muerto y se zampa las gallinas. O la historia de la grulla y el lobo, ¿no? Que la grulla se atraganta, ¿sabéis? Con el huesecito.
O el lobo el lobo se atraganta con el huesecito, le pide a la grulla que le quite el huesecillo y ¡ñam! Ahí está el engaño. Y en las bases del templo, los laboradores que trabajan por la sociedad cristiana, ¿no? Ahí tenéis los meses del año, enero, febrero, creo que tengo otra más. No. Pero veis cómo la Catedral de Módena es como un espejo de la ciudad. Es toda la ciudad, hizo la catedral y las imágenes, las esculturas se convierten en un lugar de identidad colectiva. Esto se ve en muchas ciudades de Italia. Es una sociología muy distinta a la nuestra, porque tanto en la península ibérica, los reinos hispánicos, como en Francia, los obispos y los monasterios, pero también el rey, los reyes tenían mucho poder. Italia eran más parecidos a repúblicas, estas ciudades, y iban eligiendo partido. Por eso, estos monumentos son los monumentos del orgullo ciudadano. Ahí tenéis San Zeno de Verona, que es el patrón de Verona, y ahí volvemos a tener un protiro espectacular. ¿Y quién es el protagonista del tímpano? Fijaos quién es el protagonista del tímpano. Es San Zeno, San Zenón, con la ciudad, el pueblo de Módena. Alrededor de San Zenón están los cívites y los milites, los ciudadanos y los soldados de la ciudad de Módena, que le llevan la bandera de la ciudad para que el santo bendiga la bandera de la ciudad. Eso es un rito cívico. Y se convierte la catedral en la imagen de este orgullo cívico de estas ciudades que se autogobernaban a sí mismas. Ahí tenéis otra imagen de tal. Y ahí volvemos a tener otra vez al resto de la colectividad de la ciudad. Ahí tenéis a el que arregla el tonel, que es el mes de agosto, los que vendimian en septiembre y el porquero en el mes de octubre, ¿no? Es la imagen de la sociedad medieval, los cívites, los milites, los laboradores, todos en el portal, alrededor del santo, todos bendecidos, la unión de la Iglesia y la sociedad laica. Es un ideal del siglo XII, una sociedad unida a la Iglesia y en perfecta armonía. Pero veis cómo la escultura responde muy bien, la escultura románica responde muy bien a esas expectativas. Incluso, por ejemplo, en la Catedral de Ferrara, el tímpano principal está presidido por San Jorge, que es el patrón de Ferrara, y San Jorge está representado en este caso como si fuera un caballero cruzado, porque gente de Ferrara, los ferrareses, habían apoyado al Papa en la cruzada y en vez de representar a un San Jorge a la bizantina, no representan a un San Jorge como si fuera un caballero cruzado. Incluso uno, si va al Museo de Ferrara, se encuentra con el brazo de San Jorge, que es una reliquia que tienen en Ferrara, que es un regalo de esta época, de la época de las cruzadas, ¿no? Pero veis que en torno a San Jorge hay la identidad colectiva de la ciudad. No vayáis a Ferrara porque yo he estado el año pasado y está todo lleno de andamios porque la están restaurando. O sea que tal. Bueno, vamos a acabar con otra manera de entender la escultura románica y es en un espacio monástico. Entonces, en un espacio monástico funcionan las mismas cosas. La escultura es un espejo de esa comunidad. Hemos visto cómo la escultura era un espejo de los peregrinos, la escultura era un espejo de los ciudadanos. Ahora vamos a ver cómo la escultura es un espejo relacionado con la comunidad monástica. Y he elegido un lugar que es un lugar muy difícil para contaros esta historia. Si hubiera elegido Silos lo tendría muy fácil, porque tenemos todas las esculturas del claustro. Pero os he elegido un lugar desnudo, que es la fachada de Sant Pere de Rodes, en la provincia de Girona. Ahí se hizo un portal que actualmente se data en torno al año 1163 y lo hace un maestro que se llama el maestro de Cabestany, que es un personaje fascinante, que es con quien voy a acabar la conferencia. Actualmente lo tenéis así, desnudo, eso es parte de una historia terrible, ese era un portal que se había conservado hasta principios del siglo XIX, pero con el abandono de la abadía y la desamortización, digamos que se destruyó el portal, y más que destruirse, en gran parte se desmonta, se reutilizó en casas, pasó al mercado anticuario, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente, gracias a la recuperación de unas piezas, hemos hecho una exposición, un estudio sobre
este portal. La exposición está abierta hasta el día 23 de febrero, fatídica fecha, pero está abierta hasta ese día. Y la pieza más famosa es esta aparición de Cristo en el mar de Galilea, o la aparición de Cristo en el lago de Tiberíades, que es una pieza que es de las pocas que se ha conservado del portal de Sant Pere de Rodes. El portal de Sant Pere de Rodes está situado en un lugar que se llama Galilea. Es una especie de nártex relacionado con las procesiones de la comunidad monástica. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué mármol? ¿Por qué estos temas en esta fachada y por qué en este espacio? Vamos a intentar entender algo de cómo funciona la escultura y el espacio románico. Es muy difícil reconstruir la portada de Sant Pere de Rodes porque nos quedan fragmentos dispersos no solo en media Cataluña, sino en medio mundo. Hay una pieza en Massachusetts, hay piezas en colecciones particulares. Tenemos la portada un poco desperdigada. Pero por las pocas piezas que nos han quedado, en relación también a alguna descripción, sabemos que ahí se representaban muchas escenas relacionadas con San Pedro o relacionadas con la actividad de Cristo en una región muy concreta de Tierra Santa, que es Galilea. Entonces tenemos, por ejemplo, la escena de las bodas de Caná, que normalmente no aparece representada en escultura románica y que ahí tenía un gran protagonismo. Aparece también la vocación de los apóstoles en el mar de Galilea. Y aparece también un tema que es el tema de la hemorroísa. El tema de la hemorroísa, que es un tema que seguramente está copiado de un sarcófago antiguo, es un tema que, si nosotros vamos a la Biblia, también se desarrolla en torno al lago Tiberíades, ¿no? Entonces, al empezar a estudiar todo este rompecabezas de Sant Pere de Rodes, me di de bruces con un tema que era obvio, que el lugar se llama Galilea y que la fachada está evocando a Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, bueno, esto es la reconstrucción que hemos hecho un poco de los pocos relieves que quedan, pero tenemos toda esta serie de relieves relacionados con Galilea. En principio, los relieves tienen que ver, por una parte, con el culto a San Pedro, porque ahí se conservaban reliquias de San Pedro, y porque este lugar era un lugar en el que se daban unas indulgencias especiales, es decir, que los peregrinos desde el siglo X, tú podías quedarte aquí y no llegar a San Pedro de Roma, y tenías las indulgencias igual que si las que hubieras llegado a Roma. Eso es muy interesante, porque explica esta obsesión con San Pedro, y también con que se elija la escena de la barca. La escena de la barca es la imagen por antonomasia de la Iglesia de Cristo. Ahí os pongo la Trinité de la Vendôme. Estas son las imágenes por antonomasia de la Iglesia. En el antiguo San Pedro del Vaticano, la imagen principal era la navicella, que eran todos los apóstoles en una nave, la nave de la Iglesia. Otra vez la barca, ¿no? Estaba ahí en la fachada de Sant Pere de Rodes. Pero vamos a ir a lo de Galilea. Entonces, viendo lo de Galilea, me empecé a leer todos los relatos desde el siglo IV, desde Egeria hasta el siglo XII. Y me di cuenta que Galilea es un itinerario privilegiado para recorrer precisamente muchos de estos lugares que están evocados en Sant Pere de Rodes. O sea, el sitio este donde Cristo hizo el milagro existe, que es la iglesia del primado de Pedro, Cafarnaún, el sitio de la Morroísa, el sitio de las bodas de Caná, todo esto está en torno al lago Tiberíades. Y, sorpresa, me empiezo a mirar los sellos de los cruzados en el siglo XII y me encuentro que los cruzados del siglo XII tienen igualmente la escena de la barca, como tenemos en Sant Pere de Rodes, y que hay todo este juego de ahí. O incluso que en iglesias como Nazaret, que está relacionado, es la sede metropolitana de Galilea, en Nazaret tenemos la misma escena de Sant Pere de Rodes, que es la escena de la invocación y un San Pedro en la puerta. Entonces, bueno, eso me dio mucho que pensar, ¿no?, de que en Sant Pere de Rodes, como lugar monástico, se estaba queriendo evocar
la Galilea terrenal en la fachada. Se estaba queriendo evocar la Galilea terrenal. ¿Por qué? ¿Por qué se quería evocar la Galilea terrenal? Pues eso tiene mucho que ver con el uso del espacio de la Galilea. La Galilea es un espacio ligado con el ritual de Cluny, los rituales que vienen de la abadía de Cluny. Y entonces, en los monasterios que siguen las consuetudines de Cluny, se hace el día de la Pascua y todos los domingos una procesión que parte del claustro, entra en la Galilea, y una vez que los monjes llegan a la Galilea se disponen como si estuvieran en el coro y cantan esto que veis aquí, que es Crucifixum in carnem Christus resurgens. O sea, Cristo crucificado, que es la imagen del tímpano que hay en San Pedro de Rodas, Cristo resurgens, la aparición de Cristo después de muerto en Galilea a los apóstoles. Y entran en la iglesia. Es decir, que de alguna forma se evocaba la Galilea geográfica, pero también la Galilea espiritual, la Galilea procesional, la de la entrada en el más allá. Y me puse a ver pues todos los itinerarios que hay dentro del monasterio que conectan con la antigua Galilea, donde seguramente había unas escaleras en madera por donde bajaban los monjes para entrar por aquí y para entrar después en el espacio monástico. Otra vez, el mestre de Cabestany, cuando se pone a hacer el portal, está claro que lo está haciendo en función de un itinerario y de una vivencia del espacio. No solo el texto, la vivencia del espacio. Y otra cosa curiosa es la inscripción. Si veis, el Cristo se dirige a los apóstoles y le dice Pax Vobis. Estas palabras son las palabras que Cristo dice después de aparecerse, después de la resurrección. Cuando se aparece a Santo Tomás, cuando él duda, cuando se aparece en Galilea a los apóstoles que habían huido y a Pedro le dice, oye, vente para acá que tú vas a ser mi primado, es Pax Vobis, la palabra que dice. Este Pax Vobis es el texto que se leía en el teatro litúrgico medieval y que aparece, por ejemplo, aquí en Toscana, en la duda de Tomás, cuando me le mete los dedos en las costillas, está escrito ahí Pax Vobis, y tiene que ver un poco con todo este ritual litúrgico. Fijaos que estamos en un momento escultórico, os pongo unas esculturas contemporáneas del maestro de Cabestany en Italia, esto es muy cerca de Pisa, en San Cassiano VII, donde se representa la entrada de Cristo a Jerusalén, y fijaos que los apóstoles se han transformado en personajes que llevan palmas y que van cantando, como si fuera una procesión litúrgica. Más claro está aquí, donde se van abriendo la boca y van cantando como si estuvieran en una procesión. Entonces, fijaos esa interacción que tiene la escultura con el texto dramático, el texto performativo, toda la parafernalia del lugar. Bueno, pero estas son otras cosas que hoy no os voy a contar, pero para terminar, y un poco quizás para cumplir una expectativa no cumplida, y es que cómo se trabajaba la escultura. Creo que os he explicado el tema de las canteras. Yo me he ido a un nivel superior de explicar la escultura y su función, pero ¿cómo se construía una portada de este tipo? Pues en este caso es fascinante, porque el mestre de Cabestany construye la portada reaprovechando en gran parte mármoles antiguos. Elige los mármoles. Quiere hacer un portal de prestigio y quiere hacer un portal que parezca un sarcófago antiguo, un sarcófago paleocristiano. Quiere dignificar a la abadía, quiere darle un aspecto como antiguo. Entonces, fijaos esta magnífica cabeza, que es la cabeza de San Pedro, y ese es el cuerpo de San Pedro con las llaves. Ese cuerpo de San Pedro con las llaves es una escultura que él reaprovecha y que era un herma. Un herma es una escultura antigua para marcar un término. Seguramente la cogió en Ampurias y la resculpió con las llaves y con el bastón. Eso es un pastiche, pero hay una intención, porque se coge el mármol antiguo,
brillante, bueno, era muy difícil tener un mármol bueno en esta época, muy difícil. Vamos a las ruinas romanas, cogemos el mármol y lo reactualizamos en una escultura románica. Pero también, fijaos esta escena maravillosa que parece sacada de un sarcófago paleocristiano, aquí también hay una clara intencionalidad de que tú lo veas y tal y como está trabajado con el trépano, esto parece escultura paleocristiana. Esto parece cómo trabajaban en el siglo IV. Y eso es interesante porque este relieve, él hace lo mismo. Cogió un trozo de un sarcófago antiguo, le dio la vuelta y esculpió en la otra cara del mármol. Eso es una reutilización. Y también lo que hace es trabajar sobre temas de sarcófagos antiguos. Eso es la escena de la barca, desde un ángulo en el que os la comparo con este sarcófago romano que está en la ciudad de Pisa y que estaba en una iglesia que se llama San Palo al Orto, que estaba reutilizado este sarcófago en el siglo XII. Lo que quiero decir con esto es que el escultor, para hacer esta fachada, había hecho un training muy importante, una formación muy importante en cómo esculpir a la antigua. Yo pienso que en Sant Pere de Rodes lo llamaron porque tenía este perfil y querían hacer una fachada a la antigua, como si fuera un pequeño San Pedro del Vaticano esto. Y fijaos que eso es lo que nos da la clave del gran debate que hay sobre este maestro. Este maestro es un maestro que tiene esculturas desde Toscana hasta Navarra. Es un maestro que ha esculpido en la zona de Carcassonne, que ha esculpido en el Rosselló, que ha esculpido en la Purdá, que ha esculpido en el Rondo, que el tímpano actualmente está en el Metropolitan de Nueva York, pero también ha esculpido en Sant'Antimo, que es una abadía que está en Toscana, y que sigue siendo un misterio el lugar donde se forma. No sabemos dónde se forma, pero está muy claro hoy en día, creo ya, que, y esto es una cosa que defendió Laura Bartolomé en el año 2010, que el gran momento formativo del maestro de Cabestany estuvo la estancia en la ciudad de Pisa. Y de hecho esta relación con los sarcófagos antiguos tiene mucho que ver con esa estancia en la ciudad de Pisa. Entonces ahí veis un poco la complejidad. Bueno, no os voy a contar nada más, simplemente eskerrik asko. Muchas gracias. Una ronda de preguntas. En este caso, si alguien quiere hacer alguna cuestión, levanta la mano y espera un poquito a que llegue el micrófono para que todos lo escuchemos bien. Se te va a romper el hielo. Eso es que les has dejado tan fascinados que no han sido capaces de procesar. Bien, simplemente una cuestión. Efectivamente, cuando parece que se habla de qué selección hacen de los propios artistas cuando hacen la escultura, cada vez se va viendo más que el elemento, diríamos, decorativo es menos decorativo, es mucho más funcional. Y en principio diríamos esa concepción del edificio en base a la arquitectura. ¿Podría haber un reflejo invertido? ¿La arquitectura se queda sometida en algún lugar por esa escultura, diríamos, por esos itinerarios que va creando la escultura? Yo creo que claramente sí. Yo creo que si el románico tiene algo es que es plástico. Entonces la arquitectura románica es muy plástica. Y entonces ahí está el gran debate. ¿Quiénes eran los arquitectos? ¿Eran realmente arquitectos o eran canteros que sabían cortar muy bien la piedra? ¿Realmente no eran los arquitectos los escultores? Y entonces yo creo que sí que hay una cosa muy unida entre la arquitectura y la escultura.
Y yo creo que la escultura, a ver, por ejemplo, los canecillos, ¿no? Todo eso es un mundo, pero en el fondo son los márgenes, es la imagen del mundo, o sea, es muy difícil pasar es muy fácil pasar de lo sensitivo a lo espiritual, o sea, en el románico es un mundo en el que tú percibes con los sentidos, pero hay este segundo sentido muy importante, ¿no? Y yo pienso que sí. Y la verdad es que es un trabajo que empecé a hacer hace un par de años y lo empecé a hacer en Santiago y después lo he querido aplicar a otros lugares y está dando unos resultados bastante fascinantes porque realmente se puede explicar mucho de la colocación de las esculturas en los edificios en función de esos itinerarios, ¿no? Y de esa vivencia de la arquitectura que es también vivencia de la escultura. Y como segundo apunte en este caso, siempre hablamos de los grandes ejemplos porque son aquellos que tienen más datos, pero ¿consideras que sería extrapolable a cualquiera de los pequeños ejemplos, vamos a decir, de románico? A ver, lo que yo he contado, esos 3 ejemplos o esas 3 secciones no son, digamos, cajas estancas. O sea, puede haber realmente hay como una interacción. Evidentemente, no es lo mismo hacer una catedral o hacer una iglesia abacial, no es lo mismo programar el claustro de Silos que programar una iglesia rural. ¿Lo entendéis? O sea, eso sí, claro, la escultura era muy cara. Era cara porque era tiempo y habría que pagar el tiempo, ¿no? Entonces, eso limita mucho, ¿no? Pero los templos románicos, a ver, mi experiencia de cuando vivía en Galicia, que hice muchos trabajos sobre la escultura románica rural, es que aún en los sitios más humildes, aún en los sitios más sencillos, existe una lógica escultórica. Existe unas reglas, es como si hubiera unas reglas en la escultura, también desde ese punto de vista. Yo pienso que sí. O sea, la fachada siempre es una fachada, está más trabajada, el altar es un lugar donde se concentra muchas veces también la escultura, las imágenes tienen una función concreta en lugar de los lugares donde se coloca, es decir, los canecillos no están dentro, están fuera, normalmente, y eso tiene un sentido. Perfecto. Bueno, pues si nadie más se anima. Yo igual sí. Aprovechando que yo tengo el micro, pues ya. Quiero preguntar una cosita, pero antes de preguntar me gustaría felicitarte por la conferencia porque ha sido absolutamente delicioso. Bueno, deliciosa la narración que has hecho. Me ha emocionado especialmente el caso de Conch, porque, claro, en las clases de arte medieval aquí en nuestra facultad les pasamos muchas horas a Conch. Claro. Y ha sido delicioso porque todavía mantiene esa aura sagrada, porque la imagen está en una capellita oscura con su brillo y es fantástico y no sé, es fantástico pensar cómo lo vivían eso los peregrinos del siglo XII, ¿no? Bueno, dicho esto, quería hacer una pregunta, me ha extrañado, bueno, me ha fascinado también lo que has contado el maestro del Cabestany, sobre todo con las esculturas retalladas. Entonces, claro, me imagino que igual, me imagino que la técnica tendrá mucho que ver, pero ¿cómo Bueno, digamos que el trabajo que yo he contado aquí parte de un trabajo previo de mucha gente detrás. Entonces, el mestre de Cabestany ha interesado desde el año 1944, que es cuando se publica El tímpano de Rondo, ha interesado a un montón de historiadores del arte y últimamente también a arqueólogos. Y es precisamente los arqueólogos o los estudiosos de escultura romana que han dado muchas de estas claves. Entonces, en el caso del Lerma, ¿no? del cuerpo de San Pedro, que para información vuestra no es visitable, está en el despacho del alcalde de Port de la Selva. O sea, el señor alcalde tiene el despacho aquí, el Lerma está aquí. Es muy interesante porque en el Lerma, claro, yo no podía hoy porque no os podía poner
3 fotografías, porque si no, no acababa a las 9 de la tarde. Pero en el Lerma, si tú le haces una fotografía lateral, ves cómo está trabajado a la romana. Es una escultura romana, ¿no?, que después se le ha dado este volumen para hacer las llaves y esto. Se ve perfectamente cómo la escultura es un Lerma que ha sido trabajado como un San Pedro. Después, en el relieve de la aparición de Cristo en el mar de Galilea, durante mucho tiempo se dijo que la escena, que tú si vas al Museo Mares puedes ver la escena del otro lado. Durante mucho tiempo se pensaba que era el resto de un portal románico lo que había del otro lado. Hasta que una historiadora clásica, especialista en sarcófagos, lo estudió y estudió también el mármol y se dio cuenta que era un relieve de unos putti vendimiadores. Y después, en el caso ya de estas cosas que he puesto en Módena, que has visto varias, hay una publicación maravillosa que se llama La rielaborazione dell'antico, que es ejemplos en Italia de un montón de estas lastras, de estos sarcófagos que se van encontrando y que se retallan, y eso se ve muy bien, ¿no?, como retallan partes para hacerlos más cristianos o para darle un toque como más cristiano a un relieve pagano. Pero bueno, eso es un tema muy, muy bonito. Fíjate que ahora se han recuperado 4 piezas de la portada de San Pere de Rodas, que son 4 trocitos, y uno de los trocitos tiene un mármol que brilla, que ha venido un experto a ver la exposición y ha dicho que eso tiene que ser de Paros, mármol de Paros. O sea, por eso te digo que creo que lo interesante es que en esa portada alguien estaba muy interesado en que fuera de buen mármol. Fijaos que en ese momento se estaba haciendo el Pórtico de la Gloria, os he puesto un montón de fachadas en las que se están pintando. Y aquí se rechaza la cosa del color, lo de la escultura pintada, que parece que era la moda ya en el año 1160, y se vuelve a la estética antigua del mármol, que sabemos ahora que los templos griegos estaban pintados, pero bueno, está claro que lo que están buscando es el brillo del mármol, ¿no? Está clarísimo. Pero también el mármol da antigüedad. Yo creo que el mármol lo eligen porque da un aspecto antiguo. Da un aspecto antiguo. Creo que eso es una clave. Pero bueno, se necesitaría un equipo, que no se ha hecho nunca un proyecto, y es un poco el reto de la historia del arte actual, que ya con los saberes que nosotros tenemos no llegamos. O sea, hoy en día cuando uno estudia un portal de este tipo, pues necesita el geólogo que le diga de dónde viene la piedra, el experto, yo qué sé, es muy interesante esto de los instrumentos, porque se puede ver en la escultura que, por ejemplo, en el Cabestany se ve muy bien cómo utilizaba el trépano y qué tipo de trépano tendría, de cómo hacía los agujeros de la escultura. Se ve muy bien eso. Pero bueno, esos son retos del futuro. La rielaborazione. Pero hay muchas esculturas reutilizadas, muchas. Bueno, pues como ha dicho Inchandi, te agradecemos muchísimo la brillante conferencia, haber venido hasta aquí, pero sobre todo haber preparado todo este trabajo. A todos de nuevo por estar también en la conferencia y os emplazo al 1 de marzo, continuaremos con la tercera sesión, en este caso a cargo de César García Álvarez, acerca de la materia y símbolo en las artes suntuarias románicas. En este caso pasaremos a otra disciplina, la orfebrería, en la que se abordará. Muchísimas gracias.